Ok, muy buenas tardes, noches para los otros chicos que vayan a ver estos videos en forma sincrónica. Bueno, en el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Habíamos quedado debiendo unos ejercicios de péndulo simple, o matemático, o como quieran llamarle, de la semana pasada. Bien, ¿qué tenemos acá? Más precisamente tenemos un péndulo que se quiere medir. A ver, pues, queremos usar un cronómetro para medir tiempos desde un segundo con una precisión de 0,1. Supongo que se puede estimar el periodo del péndulo aproximadamente 0,5 segundos. Midiendo una sola oscilación, ¿cuál será el error porcentual en la determinación del periodo? Bueno, genial. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, tenemos un simple péndulo, ¿eh? Que tiene su posición de equilibrio por acá por el medio. Está conectado a algo, si no, no está volando, si no está, digamos, en el techo. Genial. Uy, ahí está. Genial. Bien. ¿Y qué va a tener con esta trayectoria? Bien. Nos dice que usando un cronómetro, entonces vamos a tener que dibujar un cronómetro, porque si no, no lo vamos a estar usando. Y cronómetro, y tiene acá, y tiene que tener la correíta, si no tiene correíta, no es cronómetro. Bien. Y vamos a tener un display. ¿Vale? Genial. Bien, dice, podemos medir tiempos desde un segundo con una precisión de 0,1. O sea, que podemos medir tiempos desde un segundo, y eso nos da la precisión de 0,1 segundos. Bien, supongo que se desea estimar el periodo de un péndulo de aproximadamente 0,5 segundos. Bien, de 0,5 segundos. ¿Qué pasa acá? Entonces, el periodo que nosotros tenemos que medir, o más o menos tenemos que medir, es de 0,5 segundos. Bien, la precisión que nos dan a nosotros es respecto a ¿qué? Es respecto a mediciones mayores a un segundo. ¿Bien? O sea, es como medio difícil hacer esta comparación. O sea, es más matemáticamente, creo que no hay algo que te facilite hacer esa medición. Pero, bueno, vamos a suponer que podemos hacerlo de forma directa, estimar ese error relativo que nos pide en el punto A, haciendo la división entre el error, que sería 1,1 segundo, dividido en 0,5, ¿no? ¿Qué pasa acá? Segundo con segundo se va, y nos queda, ¿cuánto es esto? 0,20, ¿no? 0,20 no tiene unidades, ¿no? Que sería de un 20%, ¿no? ¿Vale? O sea, esto sería un error porcentual, relativo porcentual del 20%, que es una barra. Es una barra basada, ¿bien? Es bastante. Ahora, obviamente haciendo una sola medición es muchísimo el error. Entonces, ¿qué nos recomiendan hacer? Nos pregunta si es posible disminuir el error midiendo más de una oscilación. Sí, sí, sí. Si nosotros hacemos más de una oscilación, este error que nosotros tenemos aquí se va a ver afectado y va a disminuir, porque ahora va a ser este error repartido para más de una medición. ¿Bien? Ese es el tema. Bien, entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Supongo que se mide 20 oscilaciones obteniendo un resultado de 9,8 segundos. Bien, bueno. Entonces, el error de esa medición, ¿cuál va a ser? El error directamente absoluto. Vamos a poner error. ¿Cuál va a ser? El error en medición del periodo, ¿no? Bueno, vamos a tener en cuenta primero cuánto vale el periodo. Bien.
Para eso, el periodo, ¿cuánto vale? Y bueno, va a ser el número del tiempo que nos dio, que era 9,8 segundos, dividido en la cantidad de veces que se midió. Este punto B, chicos. ¿Vale? ¿Cuántas veces me dio? 20, ¿no? Entonces, ahí nos va a dar algo. ¿No sabe mi calculadora? Sabrá Dios. No, literalmente sabrá Dios dónde está mi calculadora. 0,49. 0,49. Gracias, porque posta que sabrá Dios dónde fue a dar mi calculadora. 0,49 segundos. Bien. Genial. 0,49 segundos. Este short medio que se dispersó en varias, entonces vamos a tener que hacer el cálculo de ese short. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el error en el periodo? Bueno, vamos a tener que hacer la derivada de t, periodo, respecto a quién. Y bueno, respecto al tiempo, ese tiempo que lo podemos poner con una t chiquita, no sé, algo así, puede ser, por delta t del reloj, ¿no? Bueno, esto evaluado en el tiempo que se midió. Bien, en t0 le pongamos. ¿Vale? Esto, la derivada de esto, como esto sería como una x, la t de esta de acá. O si queremos hacerlo como más bonito para que entiendas dónde sale la fórmula, este sería lo mismo que haber puesto el tiempo de medición dividido en la cantidad de mediciones. Que la pongamos n. ¿Bien? T sobre n. Entonces, al derivar esto, nos queda 1 sobre n, ¿no? ¿Bien? Por delta t. Entonces vamos a tener 1 sobre 20 por, ¿cuánto valía esto? 0,1, ¿no? Si dividimos esto nos da 0,0, no sé si me falta un 0 más y un 5 o algo así. Tengo que buscar. Vamos a ver la calculadora acá. 5 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Sí. 0,5 segundos. ¿Bien? O sea, volviendo a la medición de acá arriba. Entonces, ¿cómo nos quedaría expresado? No sé qué es la pregunta que nos... En caso, escriba el periodo del péndulo. En ese caso, forma correcta y calcule el error porcentual. Bueno, ¿cuál sería la forma correcta? Si nosotros tenemos 0,49, ¿no? Y tenemos más o menos 0,005. Tenemos opciones. Podemos agregar acá, ¿sí? Podemos agregar acá el 0. Bien. Y poner esto entre paréntesis, en segundos. Eso creo que sería una forma correcta. Y por ahí se lo podría llevar esto a milisegundos para que quede de una forma más... sería 490 más o menos 5 milisegundos, ¿no? Que hay que dividir en 1000. Es una S, ¿no? Una S. Bien. Como también lo podrían haber expresado, que eso hubiera sido también, está bueno, 0,49 más menos, y esto redondearlo para arriba, 0,1, bien, segundos, esa es otra forma. Cualquiera de estas tres formas yo creo que serían correctas. Obviamente va a depender mucho también de cómo, como siempre digo yo, de los autores que haya utilizado su profe a la hora de explicarle este tema. ¿Bien? O sea, como dicen, para gustos, hay mucho escrito en esta área de los errores, y no todos coinciden con el criterio. ¿Bien? Hay criterios que son más o menos universales, pero por lo general depende mucho del autor y de la biografía con la que esté justificando estos errores o cómo quieras justificar el error
al hacer una medición. ¿Bien? Así que para no entrar en lío ni en detalle, optemos por cualquiera de estas tres formas. Obviamente que va a haber más formas de expresarlo, pero bueno, como que cada quien, o sea, creo que ustedes van a conocer más a su profe que yo para saber cómo ellos quieren que esté expresado, ¿no? Esto de forma correcta. Bien. Ezequiel, Jorge. Bien. No sé si quedaron dudas hasta acá de este ejercicio. Era un ejercicio más bien corto y más tirando a teoría de errores que otra cosa. Y el error porcentual en este caso sería los 0,1 sobre 0,49% también. Claro, sí, sí. En ese caso aumentaría un poquito el porcentaje de error. Eh, mm, ¿En serio? A ver. No, estos. A ver. No entendí la. Claro, porque hay que dividir esto en esto, ¿no? Sería 0,005 dividido en 0,49. Ah, me equivoqué entonces. Cada por 100. O sea, te podría quedar más. O sea, te va a quedar más chico todavía. Eh, calculadora. Ah, ya está, ya la vi. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Parece que me está haciendo cálculos. ¡Ay, tortuga! A ver, 0,005 dividido en 0,49. 1,02%. Claro. 1,02%. Bien. 1,02%. Obviamente que si hubiéramos usado esta de acá, la otra nos hubiera dado, o sea, esta expresión nos hubiera dado 2,04%, ¿no? Claro, Porque, claro, claro. porque es el doble de error, ¿no? Bueno, eso. 2,40 creo que 20,4. Ah, sí, sí, 2,40. Bien. Bueno, eso sería por ahí. Bien, había un... ¿No está Jonathan? Después de... Cuando aparezca Jonathan, podemos charlar de eso. Si no aparece, bueno, lo hacemos al final. Acá había un problema de un péndulo que había dado vuelta por acá. Y creo que ya que estamos acá, lo veamos a ese del péndulo. Ya que estamos viendo péndulo. Eh, Salgan ustedes de aquí. Ahí está. Bien, ¿qué era el problema 2 de lo que envió Carla? Alta resolución, editar. Aquí está chat. Tac, 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 acá. Y por acá. Bien. Vale. Bueno, voy a aprovechar este ejercicio también como para explicar un poco de teoría. Uy. Bueno, ya que está, lo aprovechamos. Bien, ¿qué pasa en este ejercicio? Tenemos un péndulo que se arma con un hilo de cierta longitud, colocado en una bolita de masa M en el extremo, y bueno, salta la altura de H respecto del piso. Bien, entonces tenemos, bueno, si hubiera seleccionado un lápiz, quizás hubiera escrito algo. Tenemos techo, piso, bien. Tenemos esto con pelotita. La pelotita tiene una masa M. Esto tiene una longitud L, o L0, no sé cómo dice ahí. L0.
y esto tenía la masa M0. Bien, entonces tenemos un péndulo que lo armamos con un hilo de longitud L0, colgado desde el techo, una bolita de masa M0, extremo inferior. En su extremo se ata a una altura h respecto al piso. O sea, si este es el eje, ¿no? ¿Bien? Acá, cuando está en reposo acá, tiene una altura h. ¿Bien? Eso es lo que dice. Respecto al piso. Se separa ahorita haciendo que el ángulo entre el hilo y la dirección perpendicular al piso sea tanto θ, bueno, θ, 0, y se suelta. Siempre trabajando aproximaciones de ángulos pequeños resuelva. ¿Cuál es el tiempo que se tarda en hacer 50 oscilaciones? Bien. Perfecto. Bueno, entonces, este era un problema que quería que lo charlemos un poco más a fondo, porque por ahí el tema de la teoría está más bueno de lo que es. Bien, en esto vamos a exagerar un poco las dimensiones de todo. Vamos a hacerlo así. Esto tiene una longitud L0, ¿no? Bien, ¿qué pasa en esta posición que tenemos acá? Acá. Bien, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, bueno, vamos a tener una tensión. La tensión de la cuerda. Tensión de la cuerda. Vamos a tener el peso de esta. Peso. Y podemos decir que todo esto se puede descomponer en fuerzas, en un par de fuerzas. Entre ellas, una fuerza que va a apuntar hacia acá, ¿bien? Hacia una fuerza restauradora que va a apuntar hacia el centro, ¿bien? Que le podemos decir... no sé qué nombre le puedo poner. No soy bueno inventando nombres. Bueno, fuerza restauradora. FX. FX. Bien. ¿Dónde nace esta fuerza? Bueno, nace de... justamente de que corremos la pelotita, y al correrla, ven que acá sale una componente horizontal. Bueno, esa componente horizontal es la que genera esta fuerza que apunta hacia el centro. ¿Bien? Sería como una centrípeta. Claro, es una fuerza, en realidad es una fuerza restauradora, ese es el nombre correcto, se puede decir. Que la fuerza es parecida, o se puede comparar con la fuerza de los resortes cuando los sacas de la posición de equilibrio y los soltas. Se puede llegar a comparar, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa acá en todo esto? ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa acá en toda esta manía? Esta fuerza de acá, esta fuerza que está actando acá, si nosotros la analizamos, vemos que las fuerzas verticales estarían anuladas entre ellas, o sea, la fuerza peso con la tensión se tiende a anular, pero está bueno esta componente que apunta hacia acá, hacia el centro. Bien, entonces tendríamos una fuerza, uy, qué mal que estoy, una fuerza, ¿sí? Que es igual a la masa por la aceleración, y esta será una aceleración tangencial. ¿Bien? Aceleración tangencial, que se acelera la fuerza X esta, ¿no? Bien. Y todo esto es igual a aquí. Aquí sería igual. Si nosotros vamos a un poco de... ay, Dios, nombres. Se me vuelven nombres. Teoría... A ver, ya saco. Lo tenía separado por acá. Así lo veo. Lo tenía separado para no olvidarme. Y lo acabo de cerrar porque dije, no, me lo voy a acordar del todo. Y no, no pasó así. Bien, acá está. ¿O no? Sí. Aceleración tangencial es igual ¿a qué? A la componente esta que sale acá. ¿Bien? Esta componente de ahí. Bien, que esa componente es una componente,
si nosotros hacemos paralelas de paralelas y un montón de cosas más, theta, es una componente del peso en dirección de X. ¿Bien? Es una fuerza que sale ahí. ¿Bien? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A el peso de la pelotita esta por el seno de theta. ¿Bien? Es una componente ahí. ¿Bien? Esa componente ahora, esta componente de acá, este peso, perdón, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a la masa de la pelotita, que era la masa cero. Esta, como estamos trabajando con la masita cero, entonces m0, bien, por la aceleración tangencial, por la gravedad, por el seno de θ, bien. Vale, ¿qué vemos acá? Se va a la masa, entonces estos resultados no van a depender de la masa que nosotros estemos colgando ahí, bien. Siempre y cuando la masa sea puntual, no va a depender de lo que estemos colgando acá. Bien. Entre aceleración centrípeta y aceleración tangencial, aceleración angular, perdón, entre aceleración angular, ¿se acuerdan de la letra alfa? Y la aceleración tangencial había una relación, que era aceleración tangencial igual a el radio por alfa. ¿Sí? Pero en este caso, la aceleración tangencial era L. El radio es L, L0, más precisamente este L0, por alfa. ¿Bien? Y eso lo metemos acá. Acá. ¿Bien? L0 por aceleración centrípeta alfa, igual a G por seno de θ. Bien. Otra consideración que se tiene acá, que para ángulos pequeños, o sea, siempre que θ sea mucho menor que 1, hablando en radianes acá, ojo, θ es muy igual al seno de θ. ¿Bien? Entonces reemplazamos esto acá. Y bueno, como esto también es una aceleración, ¿qué hacemos? Bueno, reemplazamos por la derivada segunda de la posición, bueno, en este caso es posiciones angulares respecto al tiempo, es igual a G por θ. ¿Bien? Ahora me estoy dando cuenta que acá lo que me olvidé, como esto es una fuerza restauradora, tiene que tener un signo menos acá, ¿no? Siempre apunta en contra del desplazamiento. O sea, yo la desplace para acá, bueno, ella apunta para el otro lado. Bien, entonces esto tiene que tener un signo menos acá. Bien. Si nosotros ordenamos esto, ¿qué nos queda? Nos queda que L0 de cuadrado, derivada segunda, perdón, de θ respecto a T dos veces, más G por θ. Bien, todo esto es igual a 0. Esto lo podríamos haber pasado ya, y que esto quede así. Bien. Bien, esta es una ecuación diferencial que ya la han resuelto miles de veces. O si no la resolvieron, tiene la solución muy sencilla, que es la del oscilador armónico. Si a esto lo llamamos omega 0 al cuadrado. ¿Bien? O omega al cuadrado como frecuencia. Como la frecuencia angular. ¿Bien? Entonces, ¿qué solución entonces va a tener esto? Que θ es igual a una amplitud, o sea, un θ máximo, por el coseno ¿de quién? De omega t. Que omega sería entonces la raíz de esto de acá. Con omega igual a la raíz de G sobre L. Bien, ahora, una pregunta grande. ¿A qué era igual el periodo? Bueno, el periodo era... ¿O qué relación podemos hacer entre omega y el periodo? Bueno, podemos hacer que 2pi sobre t es igual a omega. Bien. Entonces de acá podemos despejar t, o sea, uniendo estas dos de acá, uniendo esto de acá, estas dos, que es más, ya me las llevo para el otro lado, así seguimos trabajando. Uy, no, este no, este.
Control C, nos vamos para el otro lado de la hoja. Bien. ¿Cómo quedaría entonces? Uniendo estas, si las unimos, tenemos que 2pi sobre t es igual a raíz de g sobre l. Bien. Si despejamos t de acá, esto vendría a multiplicar, ¿no? Y todo esto vendría, o vuelve invertido. Si esto va para acá, esto viene para acá invertido. Entonces nos quedaría que t va a ser igual a 2pi por esto que está acá invertido, L0 sobre G. ¿Bien? Vale, esto es lo que tarda una oscilación. En el ejercicio nos pide cuánto tardaría en 50. Bueno, creo que A era... Sí, A. Calcule el tiempo que tarda hacer 50 oscilaciones. Bueno, 50 oscilaciones sería 50 por T, ¿no? Bien, esto se puede decir T de 50, o así digamos, T de 50 oscilaciones, 50 por el periodo, que sería entonces 50 por 2pi son 100, ¿no? 100 pi raíz de L sobre G. ¿Bien? Bueno, este sería el resultado. Eso. Como no tiene números, entonces quedan así los ejercicios, ¿bien? Escribe las ecuaciones para θ 0. Bueno, θ 0 sería la... Escriba las ecuaciones para θ 0. Es una ecuación, en realidad. Que sería esta ecuación de acá. ¿Bien? Con θ máximo, bueno, es el θ 0. O sea, en el instante 0 que lo habíamos soltado ahí. No sé qué tanto habrán profundizado, porque esto en realidad queda con dos incógnitas. Queda con una parte con seno y otra con coseno. No sé, esto era de Carla, era tuyo, Carla, este ejercicio, ¿no? Si estás escribiendo en el chat, no lo estoy viendo. Sí, era el ejercicio que yo pasé, pero la verdad es que yo tampoco sé cómo se resolvía, por eso pregunté. Sí, porque hay, o sea, en realidad la ecuación del, a ver cómo es que dice, escriba las ecuaciones para θ de t. No sé a qué se refiere con las ecuaciones, porque para mí la única ecuación que la definiría es θ. A ver. Esta de acá. O sea, a ver. Esta que resolvimos acá. ¿Dónde quedó? Esta. Θ máximo, coseno, o seno también, que depende del gusto que tenga el dueño. En realidad me gusta más coseno porque con coseno te marca la salida, más precisamente. Es más, si querés te dejo ahora una página en la cual hace todo este análisis que hicimos recién, un poco más detallado obviamente, donde, bueno, sacan otras formas de hacerlo y más, que por ahí es medio engorroso, pero la forma general y más práctica es la solución esta con el seno y el coseno y un ángulo de inicio. Igual esta era, a ver, creo que esta es, que hay ecuaciones de energía también, que andan dando vueltas por ahí. Sí, es mucho. A ver. A ver, la tenía en el celo marcada, la estuve leyendo hoy. Acá está. Te la paso la paso al grupo, a la página, así la tengas para consultar un poquito más. Tutoría. ¿Dónde están ustedes? Ahí está. Bien, ahí habla bastante sobre el péndulo y hace bastantes análisis extra. De ahí quizás puedes sacar alguna otra ecuación, pero o sea, la ecuación principal es la ecuación
es la ecuación esta que hace que θ de t es igual a un θ máximo por el coseno del ángulo de omega t, bueno, más algún cierto phi inicial, pero por lo general este phi siempre lo haces valer 0, así que te quedas con esta parte únicamente. ¿Listo? De ahí en ese que te pase, hace una aclaración que hay otra parte en la cual vos tenés un b por omega, creo que era. Ya lo compruebo. Pero que ese b también no tenía mucho sentido físico tenerlo, estudiarlo. B por omega, ¿sí? Y que eso era una parte medio de omega inicial y el omega del momento, algo así. Y esto te termina quedando así. Omega inicial sobre omega por el seno del ángulo. Esto mete ruido por ahí a la hora de hacer las ecuaciones. Porque esto es como que si vos lo pechás, es como que si vos no lo arrancas quieto, sino lo haces y lo empujás. Eso es lo que representa este término. Es como un pequeño empuje que le das. Entonces ahí es como que corrige un poco, pero igual es como que este término para pequeñas oscilaciones como que está de más. Este término para pequeñas oscilaciones y para lo que nosotros queremos, es como que está muy de más. Y la última parte, no sé qué es lo que pregunta. Suponga que estamos observando cuidadosamente nuestro péndulo. Y ya cansado de verlos, cortamos la cuerda justo cuando la bolita pasa por el punto de equilibrio. Es un experimento destructivo. ¿A qué distancia la bolita golpea el piso? Bueno, ¿qué pasaría entonces después de que cortamos la vida de este péndulo? O sea, él nos dice que, ¿sí?, que en algún momento, cuando pasamos por el punto de equilibrio, o sea, cuando está acá, o sea, cuando θ es 0, cuando θ de t es igual a 0, ¿sí? Ahí, en ese momento, nosotros cortamos la cuerda. Lo vamos a hacer con color rojo, así somos más dramáticos. Cortamos la cuerda. ¿Qué va a pasar con la bolita esta? Bueno, esta bolita, en esa posición, ¿qué velocidad tenía? Bueno, tenía una velocidad netamente horizontal, ¿no? Era totalmente horizontal esa velocidad. ¿Bien? Digamos que hayamos venido para allá, ¿no? Haya estado acá en un principio y haya ido para acá. ¿Bien? Entonces va a tener velocidad únicamente horizontal hacia allá. Bueno, entonces a partir de este momento vamos a describir entonces lo que se llama una parábola o una parábola de tiro. Ay, Dios, no me va a salir el nombre. Tiro horizontal. Sí, tiro horizontal sería, o algo así. Depende también. La cuestión que esto es como si fuera cuando va un avión y suelta una bomba, o el pájaro también hace lo mismo, cuando va un pájaro volando y te apunta, bueno, eso es lo que pasa acá. Entonces sigue esta trayectoria, que es una parábola, hasta que llega al piso. Bien, hasta que llega acá. Bien, la pregunta de este es, ¿a qué distancia la bolita golpea el piso? O sea, lo que nos importa es esta distancia máxima. De acá, esa X de acá, X max. Bien. Bueno. Ahora vamos a tener que pensar qué es lo que pasa acá. Lo que pasa acá pasa la individualidad de movimientos. ¿Bien? Lo que pasa en el eje X queda en el eje X, queda en X. Y lo que pasa en Y queda en Y. ¿Bien? Para el eje X, ¿bien? ¿Qué movimiento está ocurriendo? Bueno, acá sobre el eje X, si nosotros ya cortamos la cuerda, todo, no tenemos ninguna fuerza externa. Al no tener fuerzas externas, esto va a realizar un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien?
Entonces, ¿qué ecuaciones van a regir? Si esto lo consideramos como el 0 del eje X, bueno, van a regir las ecuaciones del MRU. X más X. X es igual, o X de t igual a X0 más B por T. ¿Bien? Esas ecuaciones van a regir ahí. Bien. ¿Qué velocidad va a tener? Esta de acá. Bien. ¿Vale? Y si dijimos que este es el 0, entonces esto vale 0. ¿Bien? Entonces nos queda que va a ser algo más simple. B por T, directamente. ¿Vale? Mientras que para el eje Y, ¿qué vamos a tener? Para Y, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, básicamente una caída libre. Bien, en ese sentido. Entonces Y de T es igual a Y0, ¿bien? Más velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de A por T cuadrado. ¿Bien? Y0 va a ser H, ¿no? ¿Sí? Velocidad inicial es 0, no consideramos ninguna velocidad inicial. Y vamos a tener a la gravedad de acá metida, menos G por T al cuadrado. Esto va a ser Y de T. Bien. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar a nosotros ahora? A nosotros nos tiene que preocupar cuándo toca el suelo. Bien. Entonces, para saber cuándo toca el suelo, bueno, hay que igualar esto a 0. Bien. Voy a llevar esta ecuación para el otro lado. Si no... No me gustó esa selección. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Copy. Acá. Bien. Acá. Igual es como que me faltó esto, ¿no? Ahí. Chévere. Genial. Si esto lo igualamos a 0, o sea, cuando tocamos el piso, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar que h es igual a 1/2 de g por t cuadrado. Yo necesito saber el tiempo ese de caída, para saber cuándo evaluar a la otra. Bueno, ¿qué vamos a tener entonces? Este 2 divide, pasa a multiplicar, vamos a tener 2h sobre g, ¿no? 2h sobre g, y esto vamos a tener raíz. Raíz, si nosotros pasamos una raíz, vamos a tener más o menos, pero no nos interesa el tiempo negativo, así que vamos a quedarnos con el tiempo positivo. Bien, esto sería el tiempo. ¿Vale? Bueno, tomemos ese tiempo y lo introduzcamos en el tiempo, en X, que X nos va a quedar directamente B por T. Bueno, entonces, X max va a ser lo que pase con este tiempo, ¿no? O sea, introduciendo este tiempo, acá. Vamos a tener la velocidad por la raíz de 2h sobre g. Bien. Ahora, podríamos meternos un poquito más y a jugar un poco acá adentro. ¿Por qué? Porque podemos ver cuánto vale B en ese punto. Si queremos ver cuánto vale B en ese punto, ¿qué tendremos que hacer? Tendríamos que hacer la derivada, hacer las derivadas de esto que tenemos acá. Si queremos ser un poco más... Acá, copy. Bien. Si nosotros derivamos esto, ¿qué vamos a tener? La derivada primera de esto respecto al tiempo sería la velocidad angular, ¿no? ¿Sí? Velocidad angular va a ser igual entonces a... Bien, a un θ máximo por el coseno este de acá. No sé por qué tiene este paréntesis acá afuera. Si el paréntesis tiene que estar acá adentro. Así. Ahí está. Así. Bien. Derivada de coseno. Seno, ¿no? De omega t. Derivada de lo que está dentro de acá, ¿cuánto te da? Derivada de lo que está dentro de acá te da omega, ¿no? Bien. Con eso, felicidades. Felicidades, tenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo. De omega en función del tiempo. Bien.
podremos ver cuál es la velocidad en ese punto. Igual ahora me está haciendo ruido un poco. Seno de 0 es 0. O sea, se me anula esto. Y esto tendría que ser... porque en ese punto la velocidad debería ser máxima. Claro, en ese punto la velocidad debe ser máxima, ¿estamos de acuerdo? Porque ahí es como que... Convengamos que cuando llegamos arriba se detiene y empieza a venir para abajo. Y cuando llega a la parte de abajo es la velocidad máxima. ¿Bien? O sea, acá había algo un poco mal dentro de lo que habíamos tenido en cuenta. Porque, ¿qué error tuvimos entonces? Que esto lo tendríamos que haber definido con seno, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden el porqué de la diferencia que tiene? O sea, cuando el seno de 0, o sea, cuando nosotros estamos en 0, 0, ¿bien? O sea, seno de 0, ¿qué te da? 0. ¿Bien? La posición, ¿dónde tiene que ser entonces? Tiene que ser acá. ¿Bien? O sea, tiene que anularse. Entonces yo tengo que desplazarme un poco para poder avanzar. Y eso es lo que hace que acá nosotros tengamos un ángulo inicial también. ¿Bien? Que muchas veces por lo general se lo pone al ángulo inicial, se desfasa todo y se suelta. ¿Bien? Vale, cuando hacemos esta derivada, entonces acá sería de seno, derivada de seno, entonces sería, ¿no? Más tita inicial. Tita inicial. Bueno, hace lo que quiere esto. Bien, entonces esto nos quedaría coseno, ¿no? Coseno, ¿no? Coseno. Igual, esta parte queda igual, ¿no? Bueno, quizás un menos, pero no importa. Lo que nos importa es el valor absoluto, ¿no? Bien. Seno de... Coseno, perdón, de omega t más tita inicial. ¿Bien? Vale. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en realidad? Es esto de acá, ¿no? ¿Sí? Eso de ahí es lo que nos va a interesar. Que lo podemos meter acá arriba, acá. Pero recordemos que tendríamos que multiplicar por L. ¿Sí? Tenemos que multiplicar por L para transformarlo en la velocidad. Bien, porque L es el radio. O sea, tita se relaciona con B, o sea, o B se relaciona con tita, la velocidad tangencial, se relaciona con tita, ¿de qué forma? De R por tita, ¿bien? Con esta fórmula. Entonces, como R acá es L0 por tita, perdón, por omega, estoy haciendo acá, ¿no? Bien, con esta relación, eso sería lo que tendríamos que poner acá. Porque cuando nosotros hagamos que esto sea 0, o sea, cuando esté en 0 el ángulo, esto te va a dar 1 y te va a quedar esto de acá, solamente. Bien, solamente esto de acá. Que esto de acá, multiplicado, bueno, esto va a ser la velocidad que va a tener, la velocidad máxima, que multiplicado por L te da la velocidad esta de acá. Bien. Es un dato, así, dato extra. Si pondríamos a hacer matemática, un poco más de matemática, podríamos encontrar otras cosas interesantes. ¿Por qué? Porque si yo meto todo esto acá, ¿no? Nos queda omega, tita máximo, por L, ¿no? Por L0, por raíz de 2HG, ¿no? ¿Qué pasa? Es que acá, el omega que está, acá, ¿cómo lo habíamos definido omega? Y bueno, omega andaba por acá. Omega era esto, está ahí, que es sobre
Listo. Control C. Vamos para acá. Control D. Bien. Pero omega era eso de ahí. ¿Vale? Al ser omega esto, ¿qué va a pasar? Y bueno, hay que cambiarlo, hay que meterlo acá. ¿Sí? Entonces, X máximo va a ser igual a ¿quién? A G, a raíz, perdón, raíz de G sobre L0, tita max, L, raíz de 2H sobre G. Si prestamos atención, ¿qué pasa acá? Oh, sí. Raíz con raíz se van a ir, ¿no? ¿Sí? Y si trabajamos acá, esto con esto, va a quedar raíz de L0. ¿Bien? Entonces nos va a quedar algo un poco más extraño, se puede decir de otra forma, que el X max va a ser igual. No va a depender de la gravedad, eso es lo llamativo, no depende de la gravedad. Y no va a depender de la gravedad, pero sí va a depender de la longitud del péndulo. Bien, es algo particular de esto, si hacemos esos cálculos. O sea, nos va a quedar raíz de G, se va a cancelar con G de acá abajo, L con L, nos va a quedar raíz de 2H, L0, ¿no? E por tita máximo. ¿Bien? Esa va a ser la fórmula que nos va a quedar de todo este embrollo. ¿Bien? O sea, es llamativo en ese caso que si tengo un péndulo, lo corto justo en ese momento y lo dejo que caiga, la longitud que va a avanzar no va a depender de la gravedad que tenga el sistema. Eso es algo llamativo. Va a depender de la altura, de la longitud del péndulo y del ángulo que lo hayamos separado. Una cosa de loco. ¿Bien? Pero eso es porque hicimos matemáticas y nos sacamos más dudas de las que quizás hubiéramos querido sacarlos. ¿Bien? Yo creo que el ejercicio esto lo podremos haber cortado acá y quedaba ahí. Más que genial. Podríamos haber aclarado que era la velocidad máxima nomás del péndulo cuando llegamos a esa zona. Y más que listo hubiera estado. A no ser que hubieran querido seguir desarrollando y llegar a estas conclusiones así. Igual pueden revisar las conclusiones por ahí, quizás hay algo. Quizás no sé. Puede ser que hayamos hecho algo mal, pero no creo. Los invito a rehacer el ejercicio y ver si hubieron errores en el camino. No sé si se entendió esa parte, por ahí es un poco rebuscada el tema este de la matemática, cuando empezás a escarbarla más a las fórmulas. No sé. Bien. Si nadie dice nada, si no hay objeciones al respecto, vamos a seguir con algún otro ejercicio de los que hayan mandado, que no sé cuáles hay. Ay, qué lindo cuando usan novelas. Un señor de cuya altura tanto, ta. Bueno, vamos a ver si podemos hacer este de acá, el problema 1. Si no hay objeciones, no sé, no estoy viendo el chat, capaz que están metiendo escribiendo en el chat. No. Bueno. No digo nada. Bien. Bueno, el problema 1 de este ejercicio es un problema que... Vamos, ahí está. Es un problema de un señor que quiere tirar algo, no sé qué quiere tirar, a una piedra con un cierto ángulo. Un ángulo respecto a una horizontal. Supongamos que la altura desde la que se lanza la piedra corresponde a la posición de la cabeza. Calcule la velocidad mínima en función de la altura, distancias y ángulo, la cual se debe lanzar la piedra. Bueno, es un ejercicio también para sacar fórmulas y empezar a trabajar. Bien, bueno, entonces la situación es, hay un tipito ignoren mi
Bueno, esta es la última. Cierro los ojos y la hago. Ah, no salió nada. Genial. Bueno, ahí está. Mejor. Lo mejor posible. Bien. Vamos a imaginar que esta es la pared. Bien. Que la pared tiene una altura h, ¿no? ¿O no? Sí. H. El tipo tiene una altura h0. Tipito. Bien. Tiene una altura h0, ¿no? Genial. Estamos separados a una distancia d y usa un cierto ángulo alfa, ¿no? Respecto a la horizontal. Bien. Calcule la velocidad mínima en función de las alturas, distancias y ángulos con la cual debe lanzarse la piedra para sobrepasar el muro. Bien. Acá tenemos que hacer lo mismo que hicimos recién, pero un poco más, con otras cositas, con otro sabor. Tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento para los dos ejes, tanto para el eje X, que tenemos. Bueno, ¿qué vamos a tener? Tenemos dos opciones, hay que ver dónde ponemos el cero del sistema, ¿bien? ¿Dónde vamos a poner el cero? ¿Dónde queremos poner el cero? Bueno, y lo pongamos en el tipito, a ver. Acá. ¿Bien? El cero, perdón. ¿Sí? Y el otro cero, el cero vertical, lo pongamos acá. ¿Bien? ¿Vale? Entonces va a ser, la posición de la piedra va a ser x igual a x inicial más velocidad, velocidad inicial en x por t. ¿Bien? Después vamos a ver por qué. Bien. ¿Cuánto vale esto de acá? Bueno, esto vale 0. ¿Bien? Y esto de acá, bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a desglosar un poquito. ¿Vale? Para y, ¿qué vamos a tener? Para y vamos a tener que y va a ser igual a un y0 más velocidad inicial y por t más un medio de a por t cuadrado. ¿Bien? Vale, si nuestra posición inicial es de acuerdo al 0, h, 0, o sea, de la personita, más tenemos una velocidad inicial en y por t menos un medio de a de g, perdón, por t cuadrado. Bien, tenemos estas dos ecuaciones. No vamos a usar más, no, porque vamos a necesitar solamente de esta expresión de acá, vamos a despejar t. ¿Para qué? Para luego introducirlo acá y hacer una y en función de x. ¿Bien? Entonces tenemos que t es igual a x sobre b0x. Reemplazando eso acá, llegamos a que y es igual a h0 más b0y por x sobre b0x menos un medio de g por x cuadrado sobre b0 de x al cuadrado, ¿no? Bien. Genial. Ahora, ¿cómo hacemos para introducir el ángulo acá? Si nosotros a la piedra la lanzamos, ¿bien? Con una cierta velocidad que forma un cierto ángulo, alfa, esta velocidad se puede descomponer en dos componentes, ¿bien? Una velocidad, es más, esta sería la velocidad inicial del lanzamiento. Tendríamos b0x, que va a ser igual a b0 por el coseno del ángulo, y b0y, que va a ser igual a b0 por el seno del ángulo, ¿no? Vale. Bien, si reemplazamos todo esto acá, ¿qué vamos a ver? Y bueno, veamos, a ver, y, taca, 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 más, esto era b0 por, por seno, perdón, del ángulo, sobre b0 por seno del ángulo, coseno del ángulo, perdón.
todo esto multiplicado por x, menos 1/2 de g por 1 sobre b0 cuadrado coseno al cuadrado de alfa por x cuadrado, ¿bien? Vale. Ahora, ¿qué se simplifica y qué podemos hacer más? Esto se va, esto se va. Seno sobre coseno, esto es tangente, ¿no? Tangente del ángulo. ¿Bien? 1 sobre coseno al cuadrado sería secante al cuadrado. Creo que sí, no sé. Lo vamos a dejar igual como 1 sobre coseno para no meter pata. ¿Bien? Y bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que superar la altura h a la distancia d. ¿Bien? Entonces, y, ¿bien? Y de d, bien, y a la distancia d, tiene que ser mayor o igual a quién para superar. Y bueno, tiene que ser mayor o igual a h, al h del muro, ¿bien? Bien, que lo vamos a poner como una h así grandota para que no tengamos confusiones con la otra. Una h bien grandota, así bien decidida. ¿Vale? Bueno, eso es lo que tiene que cumplirse. ¿Vale? Entonces h, ¿bien? Todo esto y tiene que ser mayor o igual a eso. ¿Vale? Vamos a tomarlo para el caso que sea igual, o sea, como al extremo, vamos al extremo del igual. Nos quedaría y igual a h0 más h igual a h0 más la tangente de alfa. ¿En qué posición es? En la posición D. ¿Bien? Por D. Menos 1/2 de 1 sobre B0 al cuadrado por el coseno de alfa. Coseno cuadrado de alfa por D al cuadrado. ¿Bien? Tomemos esta expresión de acá, la llevamos para el otro lado y la trabajamos, porque en realidad nos piden que calculemos la velocidad mínima. ¿Bien? Capi. Plus. Bien. Velocidad mínima. Entonces vamos a tener que tomar esto y despejar esta velocidad, ¿no? Vale. Vale, me sirve. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, vamos. Por las dudas nos falta la gravedad. ¿Qué cosa, perdón? Nos falta el G ahí, en la ecuación. Ah, puede ser. Ah, sí, no hay G. Tendría que haber un G acá. No sé en qué momento desapareció G. A ver. ¿Cuándo lo perdí? Acá lo perdí. Así. Gracias. Que tendría que haber una G. Sí, sí. Bien, entonces tiene que estar la G. Bien, ahora vamos a tener que despejar esto y darle un poco de forma a las expresiones. Bien, ¿cómo vamos a hacer o cómo me gusta hacer a mí? Sería esto que hace resta, pasa a sumar, y esto suma, pasa a restar, ¿no? Entonces nos quedaría 1/2 de G por 1 sobre B0 al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa, todo esto por D al cuadrado, ¿bien? Igual a, bueno, a lo que estaba acá, restándole por D, H0 más H0 menos H, ¿no? O sea, esto estaba sumando, pasa restando. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que despejar nosotros? Y bueno, tenemos que despejar esto de acá. Bien, ¿qué vamos a hacer para esto? Bueno, deberíamos invertir primero los roles, invertir lado a lado. Nos quedaría entonces 1 sobre tangente de alfa por D, o D tangente de alfa, más H0 menos H. Todo esto, ¿por qué? Por 2, por D cuadrado. Perdón, no sé por qué lo dejé hasta arriba. Por 2, por B0 al cuadrado, por coseno al cuadrado de alfa. Y abajo que nos quedaría G,
y d cuadrado, ¿no? Bien. Ahora podríamos despejar todo esto, o sea, todo esto son mugre, no lo queremos de este lado, lo tenemos que llevar para el otro. Bien. Y bueno, lo llevamos para el otro y pasamos la raíz, ¿no? Entonces nos queda g d cuadrado, ¿no? Dividido en 2 coseno al cuadrado de alfa. Bien. De este lado nos queda 1 por d tangente de alfa más h menos h. ¿Sí? Todo esto es raíz, ¿no? Bueno, y ahí nos quedaría el B0. Bien, el B0 mínimo que vamos a necesitar para superar el muro. Obviamente que cuanto más mejor, entonces este va a ser el mínimo, o como podemos ponerle, sería cuando B sea mayor o igual a esto, ¿no? Ese sería el cálculo que tendremos que hacer. Obviamente que no está. Igual, ¿por qué está esto feo? Esto es A, porque es como una línea más. H0, así. Claro, esto era más, así. Así, ahí está. Así. Ahí también. Bien. Bien, y ahí quedaría la velocidad mínima para la cual puede pasar. Obviamente que esto queda solo expresado porque no tenemos ningún dato y muere ahí. Bien. Y muere ahí esa expresión. ¿Podríamos hacer algo? No veo que podamos hacer mucho. No, no podemos hacer mucho. ¿Cuánto vale la energía cinética cuando la piedra pasa por la posición del muro? ¿Cuánto vale la energía cinética de la piedra cuando realiza el cálculo para el caso resuelto en A? No entendí la consigna, a ver. Realice el cálculo para el caso resuelto en A. Ah, es para el caso que sobrepasa el muro. Claro, usando esa velocidad. Ya entendí. Bien. ¿Qué pasa cuando sobrepasa el muro? Buena pregunta. Si nosotros nos ponemos a ver, en cualquiera de los puntos, excepto los puntos cruciales, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener que la velocidad tangencial ¿qué vamos a tener? Entonces que la velocidad tangencial es igual ¿a cuánto? O vamos a hacerlo de una forma más fácil, creo yo. O sí, va a ser más fácil, ¿por qué? Porque no nos vamos a meter tanto lío con ángulos ni nada. Y vamos a hacerlo de una forma más práctica. B. Vamos a hacerlo con el caso energético únicamente. ¿Bien? Tener en cuenta eso, la parte energética de todo. ¿Bien? Bien, la energía, vamos a hacer entonces, como esto es un sistema no conservativo, vamos a hacer que la variación de la energía mecánica va a ser 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Bien? Ahora, si la energía potencial inicial, ¿bien?, más la energía cinética inicial, tiene que ser igual a la energía potencial final, perdón, más la energía cinética final, ¿no? Bien.
Vale. Bueno, ¿cuál es la energía potencial? ¿Cuál es la energía potencial inicial? Bueno, va a ser desde la altura de la cabeza del tipo, digamos que la piedra tenga una masa m, g por h0, ¿no? Más la energía cinética inicial, que sería 1/2 de m, ¿por quién? Por el módulo del vector b al cuadrado, ¿sí? Por el módulo del vector b al cuadrado. ¿Vale? Este sería el vector inicial. ¿Bien? Igual, ¿a 1/2 de quién? A esto, que es m, g por h grande, que es en la posición esa, más la incógnita que nosotros vamos a tener, la energía cinética en ese punto. ¿Bien? Bien. Ahora, acá nos dice que usemos directamente la energía que calculamos acá. O sea, este rollo de acá. Bien, todo esto. ¿Vale? Eso es lo que nos dice que calculemos. O sea, que usemos. Bien. Entonces, ¿a qué nos va a quedar igual? Bueno, nos va a quedar igual la energía cinética. Va a ser igual ¿a quién? Bueno, de este lado vamos a tener la diferencia de de todas las masas. ¿Bien? O sea, podemos sacar, a lo que iba es que podemos sacar factor común las masas, eso era lo que quería decir. Pero lo vamos a hacer después para que vean que no les miento. ¿Qué nos quedaría? Esto nos queda m, g, h0 menos m, g, ¿sí? mg, h grande, ¿no? Esto lo podemos dejar por un lado porque todo esto es energía potencial. Más 1/2 de m, p cuadrado. Recordemos que este es el vector inicial, ¿bien? Y este es el módulo del vector inicial, ¿vale? O sea, que podemos directamente poner todo lo que está acá adentro. O sea, g cuadrado, g por d cuadrado sobre 2 coseno de... ¿Sí? Entonces sería... ¿cómo era? G por d cuadrado 2 coseno de alfa por 1 sobre d g alfa más la diferencia está de alturas, ¿no? ¿Vale? Y ahí cortamos. Bien. Bueno, la energía cinética nos quedaría todo este rollo. Vemos que, ¿qué es lo importante? Que la energía cinética que va a tener en ese momento va a ser la energía cinética que tenía antes, menos la energía que perdió por haber subido ese poquito esa diferencia que tenemos acá. O sea, si nosotros sacamos un factor común acá, ¿qué nos quedaría? O sea, si nosotros sacamos el factor común este, a ver, agarramos así, copy, hagamos el factor común, así lo entendemos. Si hacemos el factor común, directamente nos va a quedar la diferencia entre h menos h, ¿bien? Y como h grande es mayor al h chiquito, ¿qué va a hacer esto? Esto va a representar una pérdida, esto es una pérdida de energía cinética. ¿Bien? Es una pérdida de energía, o sea, esto nos va a dar signo negativo, a eso es lo que voy. Entonces, ahí en ese caso perdemos esta cantidad de energía. Y bueno, y se conserva la energía cinética inicial, o sea, con la que lanzamos el cuerpito. Esa es la idea de este enunciado. A ver, ¿dónde quedó? Sí. Bien. Y ahí quedaría esto. Dudas,
Bueno, esas son todas las preguntas que se hacen. Hay dudas, incógnitas, preguntas, debates, algo. Por mi parte no. Carly, Charles, no sé cómo sería. Bien. Este es un ejercicio sobre una novela de don Julio Verne. Vamos a verlo. Es de óptica. Higher resolution. Acá. Acá, acá. Así. Así. Ok. Agrandamos. Listo. Genial. Relacionado con la ecuación de los lentes. Del fabricante de lentes. Yo no me la acuerdo por lo general. Media larguita, pero bueno. Qué sé yo. Esos son los que están en la materia. Tienen que acordárselo. En una novela de Julio Verne, una pieza de hielo tallado es una rústica lupa de distancia focal 1 sobre F. ¿Qué radio de curvatura le daría a la pieza de hielo suponiendo que un lado es plano? En función de F y el índice de refracción del hielo. Bien. Genial. Bien. ¿Se acuerdan la ecuación del fabricante de lentes? En realidad un poquito, la busco. Ecuación. Uno sobre F. ¿Cómo dijiste? 1 sobre F. Sí, igual a N menos 1. Sí, pero hay otra que dice N menos, o sea, hay dos medios. Esa me Claro. gustaría. Pero bueno, pongamos esa primero, 1, así, sobre N, ¿o no? No. Bien. Por 1 sobre el radio 1, el primer medio. Así. Vamos, Eso. 1 sobre 2. Sí. Bien. Ahora, está entre paréntesis, ¿no? Genial. Esto, el 1, viene de tomar que el aire, tomar que n del aire es igual a 1, ¿no? Bien, porque esta ecuación en realidad tiene una forma un poquito más complicada, más complicada, que es, esta no me gusta, a ver acá debe haber otra forma, n2 sobre n1, n2 menos n1, hay otra forma que dice que n2 menos n1 sobre n1, que por eso es que esto es 1 y acá no tiene nada abajo, por 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Que por eso es que introduce acá esto después, ¿no? Esa segunda pregunta, para que tengan en cuenta ya la fórmula esta. ¿Bien? Vale. Bien. ¿Qué radio de curvatura le daría a la pieza de hielo? Sabiendo que uno de los lados es plano. Una superficie plana, ¿cuál es el radio de esa superficie? ¿Cuál es el radio de curvatura de una superficie plana? Pregunta seria. Si nosotros nos ponemos a ver, cada vez que nosotros agrandemos un radio, ¿bien? O sea, este es, digamos, un radio, vamos a hacer un radio chiquito primero. ¿Bien? Miren que es así. Un radio más grande, vemos que se está aplanando un poco. Y si nosotros haríamos un radio exageradamente grande, tendríamos cada vez un plano más pronunciado. Que es por eso es que se puede hacer un poco se puede hacer estimaciones o se puede hacer estructuras
teniendo en cuenta que la Tierra es plana en los sectores, porque nosotros tenemos un radio con curvatura muy grande, comparado a las dimensiones que nosotros construimos. ¿Bien? Obviamente que si queremos construir, no sé, si queremos construir un continente, o una carretera que una varios puntos del continente, ahí creo que sí vamos a tener que tener un poquito en cuenta la curvatura de la Tierra, y por eso los agrimensores justamente estudian después las geodesias, que son, bueno, ya lo van a ver, son aliados, muy aliados de la geometría diferencial con estos radios de curvatura y los vectores de Fresnel, que quizás lo vieron en Matemática 2, o no sé, o si no pasaron por esa, bueno, ya los van a ver. Bueno, esa es la idea. Entonces, si superficie es plana, el radio de curvatura cada vez más grande. ¿Bien? Si es plana, perfectamente plana, llegamos al infinito. ¿Vale? Si una superficie es plana, R tiende a infinito. ¿Bien? Radio de curvatura, ¿no? ¿Vale? Entonces, este radio de curvatura tiende a infinito. A cualquiera de los dos que le pongamos que va al infinito, ¿cómo va a quedar esta ecuación? Nos va a quedar 1 sobre f igual a n2 menos n1 sobre n. Recordemos que el n2 es siempre el lente. ¿Bien? Bien, n2 es el lente. ¿Vale? Entonces tenemos esto multiplicado por 1 sobre infinito, vamos a poner así, más 1 sobre r. ¿Vale? Entonces, esto, 1 sobre infinito, esto tiende, en teoría de límites, tiende a 0. Bien, entonces nos queda todo lo demás. Nos decía que calculemos el radio de curvatura. Bien. El radio de curvatura sería, ¿cómo nos quedaría esta nueva ecuación? 1 sobre f igual a n2 menos n1 sobre n1 multiplicado por 1 sobre r. Bien. Hacemos el enroque de estas dos cosas. Esto viene para acá y esto va para allá. Y nos quedaría entonces R igual a N2 menos N1 sobre N1 por F. ¿Bien? Eso sería el valor de la distancia focal. Bien. Ahora, la pregunta que sigue, si la misma lente de hielo se sumerge en agua, ¿cambiaría la distancia focal? ¿Por qué ocurre esto? Vale. Claro, o sea, yo no sé cuál es el índice de refracción del hielo. El del agua sí lo sé, 1,33. Pero sé que cambia n del agua, bueno, H2O, ¿bien? El del agua 1,33, ¿bien? El del aire, n del aire, tiende a 1, es muy parecido a 1, este es muy parecido a 1, ¿sí? Y bueno, y yo sé que el del hielo, bueno, el del hielo existe, también no sé cuánto vale el n del hielo, ¿bien? Pero lo importante es acá que nosotros estamos cambiando el medio, ¿bien? Y al cambiar el medio, ¿sí? Cambiar el medio, los radios van a tener que ser distintos para obtener las mismas distancias focales. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Específicamente la pregunta dice, si la lente se sumerge en el agua, ¿cambia su distancia focal? Sí, cambiaría la distancia focal, porque nosotros nos estamos metiendo en otro medio. ¿Bien? Y las ecuaciones estas, si las vemos acá, dependen tanto del medio como de los radios de curvatura. ¿Bien? Entonces, si cambiamos una, indefectiblemente ya cambia toda la expresión. ¿Bien? Entonces, si nos guiamos de esta fórmula, podemos decir que justamente, o de esta que quedó acá, que al cambiar los medios, cambian los índices de refracción,
y al cambiar los índices de refracción nos cambia la distancia focal. ¿Bien? Esa sería la conclusión de esto. O sea, que si queremos fabricar lentes para abajo del agua, no es lo mismo que fabricar lentes para fuera del agua. ¿Bien? Podrían, claro, no es, yo no tengo la suerte de tener un celular sumergible. Creo que si lo tuviera tampoco probaría sacando fotos debajo del agua, pero si alguno lo hizo, notará que los enfoques y cosas así son distintos abajo del agua. Y es justamente por estas razones. Las lentes están diseñadas para sacar fotos fuera del agua, y cuando las metes adentro del agua, tenés otro índice de refracción del medio que hace que, lógicamente, vayan los rayos para cualquier otro lado totalmente distinto. Aparte, si vemos entre el aire y el agua es un 33% más denso, ópticamente hablando, que el aire. ¿Bien? Esa es una de las razones. Bueno, ahí terminamos ese ejercicio. No sé si quedaron dudas de eso. No sé qué se oye ahí. ¿Se oye algo? ¿Alguien por ahí tiene alguna duda? ¿Deseos de hablar sobre esto? ¿Ganas de verme nunca más? Ay, ¿de quién era ese tema? Estaba genial. Bien. A ver. Y había otro ejercicio más que nos habían mandado. Uno... Y nada... Bala. Ese es muy teórico el que pasó uno de los chicos. Este es muy para charlarlo. ¿Cómo están con este tema de colisiones? Es genial este tema. Es para charlar bastante. Bien, un cazador se para activamente sobre una delgada capa de hielo sin fricción. ¿Bien? O sea, el tipo está parado sobre algo que no sé cómo haría para estar parado, pero bueno, tiene la suerte de quedarse parado. Dispara su rifle moviéndose hacia atrás con un retroceso, con el retroceso. Hola, 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 hola. Ahí está. Acabó el chat. Ay, genial. No hay otra que dice en eso, ¿no? Sí, sí, no sé, esta fórmula te referías, ¿no? ¿O no? Uy, se quedó clavada mi cámara. Bien, ahí cierro. Es el del OBS. Sí, el OBS se quedó clavado. A ver, o sea. Sí, la fórmula. Sí, cambia solamente los. Iniciar cámara virtual, ahí está. Bien. Sí, eso fue para el anterior, sí. Se entendió, genial. Sí, era del... hace más de 10 minutos fue. Genial. Bien, voy a dejar el chat por acá si lo veo. Sí, la fórmula es... O sea, hay unos que ponen índice del lente y otros índices del medio, le agregan los subíndices. Pero lo importante es saber que el que está acá positivo es el índice del lente. Es el que nos importa del lente, ¿bien? Que hubo un ejercicio, creo que la clase pasada o hace 2 clases que vimos, que cuando vos metías, o sea, vos hacías un lente de un material menos denso que el medio que estaba afuera, te pasaban las cosas al revés. Digamos, por ejemplo, no sé, meter un lente de aire adentro de agua, por ejemplo. Un lente que nosotros comúnmente vemos que
hacen converger los rayos adentro del agua haciendo un lente de aire, allá al revés, ¿bien? Pero es por la cuestión esta de los signos y todo que aparece acá. Está muy bueno esos ejercicios que quizás estuviste. Lo vimos, no sé, como 2 clases creo. Bien, acá ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este amigo? Con nuestro amigo cazador. Si está sobre una superficie de hielo sin fricción, el tipo estaría así. Tiene piernitas de choricito. Creo que el tipito este se va a sacar el brazo si intenta disparar, pero bueno. No sé. No soy bueno dibujando, así que vamos. Dale que sos. Ahí está. Bien. Es el tipito ahí medio que quiere disparar. Bueno. Antes de disparar, él si está quieto, es más, para hacerle sin fricción vamos a poner unas botitas con esos cositos, que son con los patines. Bien. Antes de disparar, él está quieto, todo el sistema bala, todo está quieto. O sea, al inicio, ¿qué es lo que pasa acá al inicio? Su cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento del sistema total es igual a 0. Está todo quieto, básicamente. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, cuando nosotros disparamos, como el sistema antes estaba quieto, ¿qué va a pasar? Bueno, todo el retroceso que va a tener el rifle, el cazador, se va a deber a la cantidad de movimiento que ganó la bala. Porque la cantidad de movimiento final, si nosotros copiamos este dibujito, vamos a copiar el dibujito. Copiar. ¿Qué va a pasar al final? Este tipo, cuando hizo el disparo, hizo tuc, 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 salió la balita. ¿Qué va a pasar? Él, como la bala adquirió velocidad hacia allá, velocidad de la bala, obtuvo cantidad de movimiento, pero la cantidad de movimiento tiene que mantenerse constante en el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar con el hombrecito este? Iván indefectiblemente va a tener que salir hacia atrás, obviamente con una velocidad menor. ¿Por qué? Porque él tiene menos masa. Él tiene más masa, perdón. Tiene más masa que la bala, entonces, velocidad del hombrecito. ¿Sí? Esto va al final. Al final, ¿qué va a pasar? La cantidad de movimiento de la bala va a ser igual a la cantidad de movimiento del cazador o del hombrecito este. ¿Bien? Eso es lo que vamos a tener en la situación final. ¿Para qué? Para que ellos se compensen entre ellos y se anulen. ¿Bien? Para volver a ese equilibrio. O sea, nosotros necesitamos que la cantidad de movimiento final sea 0. ¿Y qué tenemos? Tenemos la cantidad de movimiento de la bala menos la cantidad de movimiento del hombrecito. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace que lleguemos a la expresión esta de acá abajo, ¿no? Todo esto igual al vector 0 y que esto hace que lleguemos a esto de acá. Así. Así sería la secuencia de... secuencia ahí, ¿no? ¿Vale? Vale. Entonces, ¿con qué velocidad retrocede el cazador? ¿Cuál es la velocidad del cazador? Bueno, ¿cuál sería la velocidad del cazador? Si nosotros desarrollamos estas expresiones, nos quedaría que la masa que la masa de la bala por la velocidad de la bala es igual a la masa del cazador por la velocidad del cazador, ¿no? Entonces nos va a quedar que la masa del cazador va a ser igual a una relación entre la masa de la bala dividida en la masa del cazador
por la velocidad de la bala. ¿Bien? Y esta es la expresión que resuelve esa parte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué rapidez tiene el centro de masa del sistema? Y esto... hay un desarrollo del centro de, hablando de centros de masa. ¿Cuál sería el centro de masa del sistema este? O sea, la velocidad del centro de masa de este sistema. Había un desarrollo que tendría que verlo, que esto en realidad es para que hagas justamente este desarrollo. Velocidad masa de un sistema. A ver. ¿Dónde estaba esto? Vamos a ver si encontramos algo por ahí dando vuelta, que sea lo más rapidito posible de explicar. Bueno, la cuestión es que ¿cómo calculábamos los centros de masas de un sistema? ¿Bien? Esa es la pregunta, la primera pregunta. Vale. Este es... Digamos que el tipito ya está sentado, parado en realidad, acá. Con todo su equipaje y todas esas cosas de cazador, acá, con el rifle y todo lo que habíamos visto recién. Si estaría acá, ¿bien? Y su centro de masa está acá, ¿bien? Para una posición posterior, ¿bien? Un instante posterior, la posición del cazador, ¿cuál sería? X del cazador, ¿no? Va a ser igual, bueno, justamente a menos la velocidad del cazador por el tiempo que haya transcurrido, ¿no? Bien. Bien. A ver. ¿Qué más tenemos acá? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Está viendo. Bien. Y tenemos que la bala, bueno, la bala, sale para allá. La velocidad de la bala, ¿a qué sería? Al X de la bala sería igual a, vamos a poner como que todo sale del mismo lugar, ¿bien? Velocidad de la bala por T, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Estos dos datos no son importantes? Sí, nos van a ser importantes para varias cosas. Para varias cosas, no sé, quizás sí, quizás no. Ahora, el centro de masa del sistema, ¿dónde está? Bueno, el centro de masa del sistema, por definición, va a venir va a venir dado, ahí está, va a venir dado, ¿por qué? Va a venir dado por la posición, la suma, esa era, el centro de masa, o sea, el X del centro de masa, ¿por qué viene dado? Bueno, por la suma X1, vamos a decir que es la bala, quitar esto, aquí. X de la bala, por la masa de la bala, ¿sí? Más X del cazador, por el P del cazador, ¿no? Es la masa del cazador, ¿no? Todo esto dividido en ¿cuánto? La sumatoria de las masas. Claro, masa del cazador de la bala más masa del cazador. ¿Bien? Esto es una suma vectorial, tengo entendido. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que acá sería el menos, pero bueno, el menos lo vamos a meter acá, ¿bien? Vamos a poner ahí. O sea, lo vamos a hacer aparecer recién con esto, ¿bien? Cuando nos pongamos esto ahí adentro. ¿Bien? O sea, todo esto lo vamos a meter acá. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿O no? Bueno, quizás no.
Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la velocidad del centro de masas? ¿Cómo hacemos para encontrar eso? Pregunta, bueno, buena pregunta. Bueno, vamos a tener que dividir en un intervalo de tiempo, ¿no? ¿No les parece? Si dividimos en un intervalo de tiempo todo esto, o otra forma también es cambiar esto que tenemos acá, ¿no? Así, nos metemos acá. Entonces nos queda velocidad de quién? De la bala por el tiempo, ¿no? ¿Sí? Velocidad de bala por el tiempo por mv. Y acá nos quedaría menos quién. ¿Por qué el menos por acá, no? Velocidad del cazador ¿por qué? Por T, por la masa del cazador, ¿no? Dividido en la suma de las masas, M1, MB, perdón, más MC, ¿no? Sacando factor común, T, y viene dividiendo, tenemos que X, el centro de masa, dividido en T, es igual a la velocidad de B por M de B menos velocidad de C por MC dividido en MB más MC, ¿no? Bien, eso que tenemos ahí es la cantidad de movimiento, ¿no? ¿No les parece? Estas son las cantidades de movimiento. Y como la cantidad de movimiento de la masa, de la bala y del cuerpo son iguales, ¿sí? ¿A cuánto sería la velocidad del centro de masas? Y bueno, si estas cantidades son iguales y opuestas, bueno, entonces esto es 0. O sea, el centro de masas del sistema nunca se movió. ¿Bien? Esa es la conclusión que podemos sacar de esto. O sea, si este sistema estuvo quietito al principio, seguirá que, o sea, si el centro de masa de ese sistema estuvo quieto, al accionarse el mecanismo, queda quieto durante todo ese periodo de funcionamiento que siga. O sea, el centro de masa, ¿no? Centro de masa, no confundir el... O sea, la velocidad del centro de masa es 0, es nula. Tengo acá otro, por ahí si quieren revisar un poco esta página, se me mandó ahí. Ahí se explica un poco más detallado el tema de los centros de masa, cómo se los mide y demás, que quizás les pueda servir. Esta página me gusta mucho, esa que le acabo de pasar. Está muy buena. Tiene bastante. Por ahí tiene de más. Tiene información de más, pero bueno. Yo acá no tengo ahí cerca algo de torque, pero si tenés algo a mano que lo pases ahora. No sé los chicos si entendieron esta parte. No estaba muy difícil el ejercicio, pero estaba entretenido porque era muy teórico. ¿No? ¿Lo tienes? Sí, yo tengo ejercicio, o sea, los ejercicios que hicimos antes eran muy difíciles de torque, eran como para 2 horas. A ver, no tengo ejercicios acá de torque. Claro, lo que no sé es que estabas viendo. ¿Qué estabas viendo vos de torque? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron de torque? Porque, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre que la mecánica, todo lo que es mecánica lineal. Ay Dios, no sé, quise hacer el. Ahí está. O sea, todo lo que es la mecánica lineal,
tiene su contraparte de mecánica rotacional, ¿no? O sea, todo lo que pasa en la lineal es como que tiene una contraparte o algo así de rotacional. Y hay como conexiones entre ellas. Si vos recordamos, nosotros tenemos MRU, ¿bien? Movimiento rectilíneo uniforme, que tenía ciertas ecuaciones. Vamos a escribir una sola. X es igual a X0 más B0T. Y por este lado, sí, Jorge, anda tranquilo. De nada, nos vemos la próxima. Y acá tenemos el momento circular uniforme, que sería θ igual a θ inicial, ¿sí? Más B0T, ¿bien? De ahí también tenemos MRUP y su contraparte MCV. Bien, bueno, que las fórmulas ya las sabemos. X igual a X0 más B0T más un medio de A por T cuadrado, igual que acá. Bien, la parte de mecánica, tenemos la tercera ley de Newton, sumatoria de fuerzas, igual a la masa por la aceleración. Y acá tenemos que la sumatoria de los torques, las torcas, son igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Bien? Es como que esas son las conexiones que hay entre una y la otra. ¿Bien? También hay otra definición de torque. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un cierto ángulo, pero no quita que sea la misma definición de torque. O sea, las torcas que aparezcan acá pueden ser representadas por una torca de palanca, que era X, R, producto vectorial, R, producto vectorial, F. ¿Bien? Esas son como las expresiones. Ahora, como se tratan estos ejercicios acá, también se pueden tratar acá. O sea, son como equivalentes. Por ahí es un poquito más difícil la mecánica rotacional porque empezás a meter conceptos nuevos. De pronto vos metés el concepto de está ahí, este momento de inercia, que primeramente ustedes lo ven como si fuera un simple número, que en realidad esto no tan solo es un número, sino es un tensor, es una matriz. Pero bueno, eso no nos vamos a meter en esos detalles de mecánica un poco más distinta, más avanzada. Porque en realidad a vos te tiene que interesar hacia dónde está girando, ¿bien? ¿Para dónde gira esto? Vale, ahora. ¿Qué podemos ver de torcas? A ver. Se las puede ver en bastantes lugares estas cosas. Uno de los ejercicios, pero es largazo, es un ejercicio en el cual tenés así como si fuera un sub y baja y lo dejas soltar a esto y que gire por la misma torca, la torca autosustentada que tiene el mismo, ¿viste? Es un ejercicio larguísimo para hacer, que no. Pero por ahí podemos ver algo de, no sé, una palanca, ¿te parece? Una palanca, algo más tranqui. No sé, por ejemplo, a ver esto. Una palanquita que queremos, o más bien antes de una palanca sería un... No se me viene nada a la mente, a ver. Voy a buscar en internet, más fácil. Bien, ahí tenemos uno, mira. Un carrete. Bien, ahí está. Un carrete de alambre de 10 kilos y 20 centímetros de radio se enrolla sosteniendo una tensión constante en el alambre de 800 newton. ¿Cuál es la aceleración angular del carrete? Bien. Bien. Este es un ejercicio que también se le podría dar otro énfasis y hacerlo un poquito más
elaborado, pero vamos a tomarlo así como está. Bien, oh, eso es fácil, ¿eh? Bueno. No importa. Vale. Tenemos entonces la masa de esto, 10 kilos, ¿no? El radio, 20 centímetros, ¿no? O 0,2 metros, ¿no? Ahora sirve de nuevo. Se desenrolla tensión constante. ¿Qué es esto? Tenemos ahí un... Hay que ver. Así. Bien. Que lo estamos desenrollando, ¿no? Lo tiramos de allá para allá. Bien. Una tensión constante. ¿Vale? Tenemos ese radio, todo. ¿Va? Bien. Ahora, nosotros lo que tenemos que saber es que acá estamos trabajando con esto, ¿no? Esto es lo que tenemos acá. ¿Bien? Y nosotros vamos a tener una torca que va a depender de esto, ¿bien? Pero que nuestra aceleración angular va a depender de esto acá. ¿Bien? Entonces vamos a tener que I, momento de inercia, por la aceleración centrípeta, I, alfa, la aceleración angular, perdón, es igual a R por F, ¿bien? Bien. ¿Cuánto vale el momento de inercia para estas cosas? Para este... ¿qué sería un disco? Un disco, sí, tomamos como que es la de un disco. El momento de inercia de un disco es, ahí te digo que estaba anotado por ahí. A ver. Y de este disco es un medio de m por r cuadrado. Esta I, o sea, esto tiene un I de igual a un medio de m por r cuadrado. ¿Bien? ¿Vale? Un medio de m por r cuadrado. ¿Bien? Entonces alfa igual a... Bueno, y esta sería directamente r por f, ¿no? La tensión, en este caso la F de la tensión, ¿no? R por T. ¿Por qué directamente eso? Porque el ángulo de acá es 90 grados. En realidad sería esto por el seno del ángulo, θ, entre ellos. Y como el ángulo es de 90 grados, esto se hace 1, ¿no? Este es 1. Se nos queda R por F, R por T. ¿Bien? De tensión. Bueno, despejemos de acá. Alfa va a ser igual a 2, si nosotros vemos acá un poquito, R con R se va, ¿no? ¿Sí? Una R con una R se va. Entonces nos quedaría 2T sobre MR, ¿no? O sea, 2 por 800 newton dividido en 10 kilos por 0,2 metros. ¿Bien? Bueno, esto nos va a dar algún número. 1600 dividido en 10 dividido en 0,2. Nos va a dar 800, ¿no? 800 radianes por segundo al cuadrado. ¿Bien? Segundo al cuadrado. ¿Bien? Y eso sería el ejercicio este. Obviamente que lo podemos complejizar cuanto más queramos. Sí, o sea, de una idea de ejercicio podemos hacer un montón de cosas, pero se nos pide eso, ¿listo? Porque estaría bueno decir, bueno, si cada vez que se estira el carrete por cada metro se va perdiendo tanto, y podías meter ahí un poco, o sea, cambiaría bastante el ejercicio y podríamos hacer otras cosas. Igual no viene el caso, y creo que estaremos, o sea, por ese simple agregado de complejidad, estaremos para, o sea, sería como un ejercicio que quizás dure 1 hora más, y no es el caso de que lo hagamos, ¿no?
Creo que tampoco sería complicarse tanto la vida, o por lo menos por ahora, y más a estas alturas. Bien. ¿Qué es esto? Yo. Bien. ¿Dudas por acá? ¿Algo? Esto es más o menos el trabajo con momentos. Por ahí, si encuentras ejercicios de los momentos, estaría bueno trabajar un poquito más a fondo. Dale, sí, sería muy genial que busques algún ejercicio y los veamos para clases próximas de momento. Así ya cerramos eso. Bueno, genial. Entonces, recuerden chicos que la próxima clase va a ser el jueves a las 9 de la mañana. Manden los ejercicios del miércoles, no tengo drama, es feriado, pero igual los veo y ya organizo la clase para el próximo, para el jueves a la mañana. Así ya trabajamos bien ahí, a full. Y bueno, sin más que decirles, muchas gracias a ustedes por haber venido y aguantarme hasta el final. Y bueno, y haberme aguantado esos 5 minutitos que tuvo un desarrollo ahí. Pero bueno, nos veremos entonces. Recuerden, el jueves a la mañana. Uy, no sé por qué tengo que trabajar. Bueno, no importa. Nos vemos el jueves a la mañana. Así que bueno, sin más que decir. Nos vemos, chicas. Que estén muy bien. Chao, chao. ¿Dónde está el cosito para parar la grabación? Pues párate. Ah, ya no se quiere parar la grabación. Stop. Sorry,